Queremos tomar este tiempo como iglesia para escudriñar, para estudiar la palabra de Dios. Y permítanme orar y pedirle a nuestro Señor que nos ayude a comprender su verdad, su palabra que es viva y que es eficaz. Oremos. Señor, tú eres el que puedes dar entendimiento. Tú eres aquel que abre los corazones, abre los ojos. Por eso esta mañana estamos aquí, Señor, rogándote que tú nos ayudes a comprender más de ti, que crezcamos en el conocimiento de ti, Dios. Seamos llenados de esa esperanza como cantábamos, mi Dios, esta mañana, hasta rebosar de la fe, mi Dios, en la cual hemos creído. Rogamos en este momento que seas tú, Dios, impartiendo entendimiento que lleva a la transformación, un conocimiento que nos lleva a la práctica, Dios eterno. Sea tu gracia y tu verdad sobre mí como un instrumento en tus manos, Señor, a pesar de mis fallas. Mi Dios, yo te ruego que seas tú hablando a través de tu palabra, a través de mí, Señor, y utilizando, mi Dios, a mi persona como un instrumento en tus manos. Ayúdame a ser fiel. En Cristo Jesús oramos. Amén. Abran sus Biblias en la página 1223. La semana pasada estuvimos leyendo y buscando comprender la palabra del Señor en el versículo 12 del capítulo 4 de Primera de Timoteo. Ahí es donde nos hemos concentrado. Estamos en Primera de Timoteo. Y solo para refrescar lo que dijimos la semana pasada, el versículo 12 dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, ¿qué más? En fe y también en pureza. Entonces, vemos la semana pasada, hablábamos de cómo Pablo llamaba a Timoteo a ser un ejemplo. Y el día de hoy vamos a estudiar desde los versículos 13 hasta el versículo 16, pero no podemos desligar el versículo 12 de lo que prosigue en la carta. Dice así la palabra de Dios en el versículo 13 al versículo 16. Dice: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. El versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Ahora, este versículo responde, mis hermanos, a el cómo del versículo 12. Recordemos que el versículo 12, Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga un poco tu juventud, sino que sé ejemplo a los creyentes en, ¿verdad? En palabra, conducta, fe, amor, pureza. Y quizás uno se pregunta, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo podemos nosotros como cristianos ser ejemplos? ¿Cómo podía el líder de la iglesia de Éfeso, en este caso Timoteo, cómo él podía ser ejemplo en todas estas características de las cuales nosotros hablamos el domingo pasado? Ahora, los versículos 13 al 16 van a responder precisamente a cómo se hace eso.
¿cómo soy ejemplo a los hermanos? Y lo primero que vemos en el versículo 13, dice, entre tanto que yo llego, porque sabemos que Pablo, vean el capítulo 3, versículo 14, de ahí mismo de la carta, dice, capítulo 3, versículo 14, dice, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. El deseo de Pablo era ir a ver a Timoteo, porque habían situaciones que estaban pasando en la iglesia y Timoteo tenía que ponerlas en orden por dirección de Pablo. Y por ahí viene, por eso es que se llaman unas cartas pastorales. Ahora en el versículo 13 del capítulo 4 dice más o menos lo mismo. Dice, entre tanto que llego, espero ir a verte, pero mientras llego, Timoteo. Y lo primero que le dice a Timoteo es, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Ahora, quizás usted, a primer vuelo de pájaro, usted piensa que Pablo le está diciendo a Timoteo, ocúpate en tus devocionales. Ahora, eso no es exactamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, aunque quizás puede al final ser una aplicación que tú y yo podemos tomar. Pero recuerden que Timoteo es un líder, es un anciano, es un pastor de la iglesia, y él dice, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Algo que debemos saber y ser honestos al respecto es que cuando Pablo está hablando con Timoteo y está hablando en la iglesia de Éfeso, ellos no tenían una Biblia donde podían decir, abran por favor en la página 1223. Eso no era así. Recordemos cómo era el estudio de la palabra de Dios, y eso viene de la sinagoga. ¿Qué era lo que ocurría en la sinagoga? En la sinagoga habían esos pergaminos, y esos pergaminos eran abiertos. El líder, uno de los líderes de la sinagoga, ¿qué hacía? Él leía la porción del pergamino o de la palabra que se iba a usar, y después daba una explicación al respecto. Y lo tenía que hacer en público, porque no era que usted tenía su Biblia allí. El día de hoy nosotros tenemos un privilegio muy grande, que es que se inventó la imprenta, ¿verdad? Ya no tenemos que copiar en los papiros, y tenemos la gran bendición de tener la Biblia en nuestras manos. Y es irónico, porque en el mundo hay muchísimas Biblias. Tenemos Biblias por todos lados. La mayoría de nosotros tiene por lo menos una versión más de la Biblia en nuestra casa. Algunos de nosotros 5 versiones, si así lo queremos. Imagínese también lo que es tener electrónicamente tantas versiones. Pero sin embargo, lo que menos se conoce, a pesar de que hay más Biblias, es la Biblia misma. Es irónico, ¿no? Porque tenemos todo el privilegio de tener la Biblia a la mano día y noche, pero sin embargo, algo que carece la humanidad es el conocimiento de la Biblia, y aún, mis hermanos, dentro de la iglesia. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo que se ocupara de la lectura de las Escrituras. ¿De qué se está refiriendo Pablo? Pablo está refiriéndose a hablar las Escrituras en público, a leer las Escrituras en público. Esto también se acostumbraba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Esdras leía las Escrituras al pueblo. Esa es una de las razones, mis hermanos, por la cual nosotros como iglesia nos hemos acostumbrado y hemos tomado como parte de nuestra liturgia el que un hermano venga aquí y lea las Escrituras. De ahí es que nace esa parte de nuestro culto. Viene un hermano, lee las Escrituras. En otras iglesias que quieren aplicar de una forma este principio, lo que hacen es que una persona de la congregación
viene alguien, quizás el que preside el culto, lee la escritura que se va a predicar. Hay iglesias así, por ejemplo, la iglesia en Chile, ellos hacen eso. La persona que lee la escritura está leyendo de anticipación lo que el predicador va a predicar. Y está bien, cada iglesia tiene su forma, pero el principio está allí, el principio de leer las escrituras en público. Y cuando una persona lee la escritura en público, ¿verdad?, debe entender que es como enseñanza. Está hablando ahí al público. Yo espero que ustedes hayan prestado mucha atención a lo que nuestro hermano Pedro estuvo leyendo esta mañana. Es importante porque tiene que ver con lo que vamos a estar predicando. Entonces, por cierto, de allí viene la costumbre que nosotros tenemos como iglesia de que alguien venga y hable y lea la palabra. Entonces, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es: ocúpate en la lectura pública de las escrituras. Recuerden que él es el pastor de la iglesia y el pastor tiene que ocuparse en leer las escrituras, pero no solamente eso. Después le dice en la exhortación y en la enseñanza. Y ahí nosotros podemos ver cuál es la principal tarea de un pastor o de un anciano en una iglesia. Debe ser la exposición de la palabra de Dios. Debe ser la exposición precisamente de la palabra de Dios. Usted puede ir a una iglesia y usted puede ver cuán importante es la palabra de Dios para la congregación. En esa iglesia, en una iglesia, si no se habla mucho de la palabra de Dios o se menciona por ahí y por allá la palabra de Dios, entonces lo más seguro es que para esa iglesia la palabra de Dios no sea un pilar, no sea algo tan importante. Alguna gente predica, pero nunca, entre comillas, pero nunca menciona la palabra, ni está instruyendo a los que están escuchando acerca de la palabra de Dios. Mi trabajo aquí como pastor es que ustedes sean edificados y sean equipados y empoderados en la palabra de Dios para salir a hacer el ministerio. Ese es el propósito, debería ser el propósito de un predicador, ¿no?, de un pastor. Entonces, Pablo le dice: lee las escrituras en público, como se hacía antes, es decir, predica la palabra. Después le dice: exhorta. Ahora, quizás no para las sorpresas de muchos, la palabra exhorta aquí es una de mis palabras favoritas, que es paracaleo, ¿verdad? Paracaleo como verbo, paracalear como verbo y como sustantivo paracaleo. Lo que Pablo le está diciendo a él es: ocúpate en la lectura de las escrituras y ocúpate en el paracaleo. El paracaleo, acuérdense, significa para que confrontes, para que animes, para que confortes, para que regañes, para que exhortes en el sentido de llamar la atención, para que empujes, todo ese tipo de cosas. Entonces, como pastor, Timoteo se tenía que ocupar de ese paracaleo. Sería mejor que hubiesen traducido aquí paracaleo, ¿verdad? Porque se entiende mucho más y eso es bastante importante para nosotros, que entendamos estas cosas. Pero no se quedaba ahí, sino que ocúpate en la enseñanza, es decir, en el adoctrinamiento. A algunas personas no les gusta la palabra doctrina, pero doctrina simplemente significa enseñanza. Timoteo tenía que ocuparse en la enseñanza, en la doctrina. Todo el mundo tiene una doctrina, en toda iglesia enseñan cosas. Pero dense cuenta que está ligado aquí la lectura de las escrituras, el paracaleo, con la doctrina, porque eso debe ir juntos. Cuando yo me paro aquí, yo les animo, yo les explico las escrituras, les paracaleo, y eso es enseñanza. Entonces, un ministro fiel, un pastor fiel a la palabra de Dios va a enseñar la palabra de Dios. Es importante. Por eso nosotros como iglesia creemos profundamente en la predicación expositiva, donde
tomamos un texto y lo estudiamos como debe ser, en el contexto adecuado. ¿Ok? ¿Cómo entonces Timoteo va a ser un ejemplo? Va a ser un ejemplo en todas las cosas que vimos la semana pasada, pero él tenía que ocuparse, ¿en qué? En la lectura de las Escrituras. No estamos hablando del devocional. La lectura de las Escrituras. Tiene que ocuparse en el paracaleo y tiene que ocuparse también en la enseñanza, en la distribución de las verdades bíblicas y profundas, y el deseo de que cada uno de las personas de la iglesia de Éfeso las entendiese. Eso hace un fiel ministro del Señor. Eso era lo que tenía que hacer Timoteo. Así es como se hace iglesia. ¿Te das cuenta? La Biblia nos enseña cómo se hace iglesia. Y cuando tú entiendes que Pablo le está hablando a Timoteo como pastor, así vas a entender, así se hace iglesia. Ahora, ¿qué hay para ti en esto? Porque esa instrucción era para Timoteo, pero el principio es el mismo. Si nosotros queremos ser ejemplos, vamos a ponerlo en el vocabulario moderno. Si tú y yo queremos ser ejemplos, entonces debemos ocuparnos ¿en qué cosa? En la lectura de las Escrituras, ¿verdad? En el devocional, por decirlo de esa forma. Si no, no vamos a poder ser ejemplo. Nadie va a poder ser ejemplo si no es un hombre o si no es una mujer que se ocupa de conocer y leer las Escrituras. No solamente eso, sino que también paracalea. Nadie puede paracalear a otro si no tiene con qué paracalear. ¿Correcto? Nadie puede alimentar a otro si no tiene con qué dar alimento. Entonces nadie puede darle, digamos, ánimo, aliento o exhortar a alguien si no conoce la palabra de Dios. Inclusive cada uno de nosotros está llamado a enseñar. Está el libro de Discipulado de Mark Dever, creo que lo tenemos por ahí. Aquí está. Este libro que se llama Discipular, nosotros lo estudiamos, creo que juntos como iglesia, donde nos decía que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de enseñar a otro a parecerse más a Cristo. Entonces la pregunta sería, ¿a quién estás enseñando tú? ¿A quién estás tomando para enseñarle a parecerse más a Cristo? Y eso no significa que te vas a sentar con esa persona todos los jueves a las 6:30 de la mañana. No, ocurre mucho ese discipuleo en el paracaleo, en el tiempo que tenemos juntos. Eso para nosotros. Ahora, ¿cómo más podemos ser ejemplos? Venimos del versículo 12. Fíjense que el versículo 14 le dice algo importante, muy, muy importante a Pastor Timoteo. Pastor Timoteo, el apóstol Pablo le dice, versículo 14, léelo por favor, dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue dado, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos por el presbiterio. Presbiterio, el conjunto de pastores, ¿verdad? De su iglesia o de donde ellos estaban. Si Pablo le dice a Timoteo, no descuides, ¿cuál es la implicación? ¿Ah? Que se puede descuidar, ¿verdad? Acuérdense, por ejemplo, la implicación de reconcíliate, la implicación es que hay un conflicto, porque nadie va a llamar a reconciliarse si no hay conflicto. Ahora, cuando Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don espiritual, existe la posibilidad de descuidar el don espiritual. Es más, no es la primera vez que ocurre. Algunos llaman a Timoteo tímido, porque parecer Timoteo no era un hombre con un gran carisma, no era un hombre con, ¿verdad? Así, parece que era medio tímido. Y hay algo importante que en el mismo váyanse a segunda de Timoteo.
Segunda de Timoteo, pase la página. Capítulo 1, versículo 6. Ahí mismo, no hay que dar mucha vuelta. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. ¿Estamos allí? Miren lo que Pablo le dice a Timoteo. Esta carta fue escrita quizás 3 años después de la primera. Y miren lo que le dice otra vez Pablo a Timoteo. Versículo 6 dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de manos. ¿A qué lo está mandando el apóstol Pablo? A avivar el fuego. A mí me gusta mucho más la traducción en inglés porque creo que refleja un poco más lo que el autor en griego quiso decir. Lo que le quiso decir el autor, Pablo, en griego era hacerle así a la candela. Todos nosotros nos identificamos por eso, porque cuando hacemos una carnita asada, ¿verdad? Le hacemos así. Algunos que hacen, ¿verdad? Y entonces le hacen así. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo se dice? Pero uno no le dice, vamos a avivar el fuego. Uno dice, ¿qué? ¿Qué? Atizarlo. Vamos a atizar. Entonces, sería buenísimo que aquí dijera, atiza, ¿verdad? El fuego del don. Porque es como echarle viento. ¿Para qué? Para que agarre candela y la cosa se ponga buena. Entonces, eso le dice como 3 años después, según los comentaristas, entre la primera y la segunda carta de Pablo a Timoteo. Entonces, Pablo necesitaba ser paracaleado. Todo el mundo necesita ser paracaleado, ¿verdad? Todo el mundo necesita ser paracaleado. Los pastores también necesitan ser paracaleados, ¿verdad? Todos los pastores. Timoteo necesitaba ser paracaleado y le dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ahora, mis hermanos, hablando de los dones espirituales, cada uno de nosotros como cristiano tiene por lo menos un don espiritual. Tú tienes un don espiritual que Dios te ha dado. Miren lo que dice, yo lo voy a leer, anótenlo los que están anotando quizás para estudio más profundo después. Primera de Pedro 4:10 dice lo siguiente. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo voy a leer nuevamente. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo no sé si ustedes escucharon cuando Pedro estaba leyendo, espero que sí, hayan prestado atención, que el Señor les cuenta una parábola y le dice, el reino de los cielos es como esto, a ti te voy a dar 5, a ti te voy a dar 2 y a ti te voy a dar 1. Dice la palabra talentos. Por favor, no confundan talentos con que yo tengo el talento de tocar el piano. Eso no es. Talento era un dinero, moneda, era un tipo de moneda, ¿ok? La cuestión es que él le da a uno 5, a otro 2 y a otro 1, ¿verdad? Y cuando regresa, pues dice, yo me voy, ve a ver lo que hace. A mí me gusta que él no le dice exactamente lo que tiene que hacer, ¿verdad? No le dice exactamente lo que tiene que hacer, sino más bien se los da. Pero se los da con una esperanza y con un propósito que ese dinero haya sido multiplicado. ¿Por qué? Porque después dice la palabra de Dios que viene el Señor ¿a qué? A pedir cuentas. Así dice Pedro, ¿verdad? A pedir cuentas. Viene algo así, viene a rendir cuentas. Vamos a sentarnos. Te di 5, ¿qué tenés? 5. Ah, muy bien. Y le dice, buen siervo, ¿verdad? El otro tiene 2, pero el que tiene 1, no, yo mejor me lo guardo, no se me vaya a perder. Entonces lo voy a enterrar.
Porque no vaya a ser, porque ese señor mío se puede poner muy bravo. A ver, ¿y si yo lo pierdo? ¿Y si hago una mala inversión? ¿Y si... No, mejor cuidadito, yo lo guardo y lo bien guardado ahí. Cuando venga el Señor, Señor, tú me diste un talento, aquí tiene tu talento. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo malo. ¿Qué más? ¿Qué más? Perezoso, le dijo. Perezoso. Y es interesante porque dice, al que le tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y después, dice, ahora échenlo. ¿Dónde? Siervo inútil. Creo que usan unas palabras fuertes ahí, ¿verdad? Así dice. Siervo inútil. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado algo con un propósito. Y ese propósito es que lo multipliquemos. Cuando nosotros hablamos de dones espirituales, dice la palabra, como decía primero de Pedro 4:10, dice, según cada uno ha recibido su don especial, úselo, es una orden, úselo, pero ¿cómo lo vamos a usar? Sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores. Lo que hace un buen administrador de la multiforme gracia de Dios es que usa el don que Dios le ha dado, pero ¿cómo lo usa? Sirviendo los unos a los otros. Primera de Corintios 12, 4, 7 dice algo así, dice esto acerca de los dones. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. Y después me gusta lo que dice. Dice, para el bien común. Para el bien común. ¿Para qué sirve un don? Para el bien común. Si usted tiene el don de hablar en lenguas y usted comienza a hablar en lenguas y no hay interpretación de lenguas, explíqueme por favor, ¿qué bien común estoy recibiendo yo? O el hermano, o la hermana. Si usted tiene el don de lenguas y usted se pone a hablar en lenguas, ¿verdad? Y no hay interpretación, ¿qué bien me está haciendo eso a mí? ¿Ah? Nada. Entonces, no diga nada. ¿Sí me entiende? Yo no me voy a poner a discutir con alguien si tiene el don de lenguas o si no lo tiene. ¿Va? Algunos creen que ya eso no existe, otros sí creen que existe, otros... Pero vamos a seguir la Biblia. Si usted tiene el don de lenguas, hermano, hermana, se los digo aquí. Si usted comienza a hablarlo y no hay nadie que interprete, entonces no está haciendo lo que dice la palabra y no está siendo bíblico, porque para ser bíblico tengo que yo de alguna forma entenderlo, bien sea porque lo puedo interpretar o porque otro hermano con el don de interpretación de lenguas va a estar diciendo lo que usted está diciendo, de manera que yo pueda decir amén. Entonces ahí se arregla el problema. Ahí se arregla el problema, que hablar en lengua, que no hablar en lengua. Vaya a una iglesia donde se abre en lengua, observe y usted diga, bueno, aquí sí hay interpretación, sí puedo decir amén. Ah, bueno, entonces, pero en cuántas iglesias usted ha estado, lo que hemos estado en el camino de la fe por algunos cuantos años, en los cuales hay lenguas e interpretación de lenguas y todo, y la cosa es en orden. ¿Cuántos de ustedes han vivido eso? Quizás alguno de ustedes lo ha vivido, pero se da cuenta, no discutamos tanto si el don de lengua existe o no. Lo que tenemos que discutir es que las cosas se hagan en orden. Así que si usted habla en lengua, Pablo que dice, hable en lenguas, pida el que pueda interpretarlas, y si no, en el closet, vaya y hable todas las lenguas que usted quiera, pero en el closet.
¿Por qué nos es tan difícil conocer la palabra de Dios y a nosotros, pues, obedecer lo que la palabra de Dios enseña? El don y la manifestación del don, un don espiritual, es para el bien común. ¿De quién? ¿De la comunidad? No necesariamente. Más bien el bien común de los hermanos de la iglesia. Cada vez que tú no estás aquí, ¿cómo vas a poder utilizar tu don? Y usted dirá, hermano, ¿pero cuál será mi don? Es más, de este versículo, del versículo que le leí de 1 Corintios 12, mire, se puede hacer una conferencia. Se puede hacer una conferencia porque dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Y podemos comenzar aquí. ¿Qué serán ministerios? ¿Y qué serán operaciones? ¿Y qué serán dones? Y hay 3 categorías. Y pata, y que esto para allá. Y esto, lo otro. Y aquí nos ponemos aquí y hacemos una carta. ¿Cómo es que se llama lo que hacen los niños? Así como papel bond. ¿Ah? Ajá. ¿Cómo es? Ajá. Papelote. Papelógrafo, ajá, y entonces aquí le pongo el papelógrafo y entonces la conferencia de los dones y vamos a descubrir los dones y en más le voy a dar un cuestionario para que usted sepa cuáles son los dones, porque quizás usted está en el lado del ministerio, pero quizás usted está en el lado de operaciones, quizás... hermano, mire, yo para eso no sirvo. No, yo para esas cosas no sirvo, porque a mí me parece que es perder el tiempo. Es perder el tiempo. Cuando lo que se debe hacer es servir. ¿Cómo usted conoce sus dones espirituales? Facilito. ¿Tenemos un libro aquí de dones? No. La biblioteca no ha hecho la biblioteca ni el bibliotecario han hecho las diligencias para conseguir un libro de dones, ¿verdad? Consíganos uno, por favor, ¿verdad? Hable con finanzas, porque necesitamos, ¿verdad? Esos libros, porque es algo muy bueno. Pero yo se lo voy a dar en un cortico de tiempo. Lo más seguro es que ese libro dice, ¿cómo usted conoce sus dones? ¿Verdad? Miren, mis hermanos, es fácil. Cuando usted vea una necesidad en el cuerpo, así sea una necesidad pequeña, y usted tiene el deseo y la fuerza de voluntad para suplir o dar atención a esa necesidad, yo le aseguro que por ahí va el don. Así es la cosa. ¿Cómo usted puede descubrir son don espiritual? Así. Usted está pendiente de la congregación. Usted está pendiente de sus hermanos, de su familia. Cuando ocurre una necesidad, cuando usted ve una necesidad, así sea pequeñita, y usted tiene el deseo y la fuerza de voluntad para suplir o para dar arreglo a esa necesidad, por ahí va su don. Les voy a dar un ejemplo. Supóngase que estamos aquí en el Paracleo y hay una mesa aquí grandísima y estamos comiendo, ¿verdad? Y viene la hermana Sofía. Y la hermana Sofía viene trayendo el pastel porque vamos a cantar cumpleaños, qué sé yo, después del culto, ¿va? Siempre después del culto. Y se tropieza la hermana y ¡pum! Y el pastel cae y se hace un chiquero ahí. Ya no hay para cantar cumpleaños, ¿verdad? Sale la hermana Rosy. Sale para allá corriendo rápido a buscar un lampazo y a buscar una escoba. Nadie le dijo nada, ella vio nomás. Sale para allá, ¿verdad? A buscar eso. Y viene aquí y comienza. Nadie le ha dicho nada, ella solamente se fue a buscar. Ya, salió por aquí. La hermana Sofía está triste, ¿qué he hecho? El cumpleaños, ya no tenemos pastel, que esto, que lo otro, ¿verdad? Y en eso sale la hermana Reina y agarra a la hermana Sofía. Amorcito, no te preocupes, es solamente un pastel. Eso no va a darnos más o menos en nuestro amor por los unos por los otros. No te preocupes. Y la hermana Sofía llorando, no, hermano, no te preocupes. Por ahí va el don de la hermana. Por ahí va.
¿verdad? Por ahí va. Por ahí va. Sale un hermano y se levanta. Sale hermano Pedro y se levanta. Hermanos, por favor, es importante que no coloquemos, ¿verdad?, algunos cables por este lugar, porque colocar los cables por este lugar puede traernos a nosotros accidentes que no son cosas buenas para los que estamos aquí reunidos. Así que la próxima vez tengamos mucho cuidado y vamos a agarrar esos cables y en vez de meterlo por aquí por el frente, los vamos a agarrar y los vamos a meter por allá. Ajá. El hermano Pedro está pensando cómo mejorar la cosa. Él puede ser un administrador, porque él está entendiendo cómo dice esto. Sale Carlos por allá. Además, hermanos, la palabra del Señor nos dice que tenemos que hacer las cosas decentemente y con orden. Entonces debe haber un orden. La palabra dice en Primera de Timoteo. Ay, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Porque eso es algo que nació de él, ¿verdad? Viene la hermana Teresita y le dice, hermana Sofía, mire, no se preocupe, yo voy a ir y ella y a la esquina hay un súper, no se preocupe, ya vamos a comprar otro, no se preocupe, ya vamos a comprarlo, ahí vamos. Y ella está supliendo ella debe tener otro don, ¿verdad? De diaconado, porque había una necesidad y hay que servir, vamos a hacer esto. Se para otra hermana y dice, bueno, pero al final de cuentas, ¿verdad? Nosotros podemos entender que, mira, así se hace un queque, una cosa. Eso es rápido, eso lo podemos hacer rápido. Vamos a agarrar esta harina, le ponemos un baño, aquí se le echa un poquito de agua, aquí se le echa mantequilla, así se le echa huevo, y yo les puedo enseñar a hacer otra, y eso lo hacemos rapidito, y ahí hay un horno, así que lo hacemos rapidito, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo. Ella quizás tiene ese don de enseñanza. ¿Usted se da cuenta? Así es que ocurren los dones espirituales en la iglesia. No es como muchos de nosotros estamos acostumbrados en iglesias. Tenemos este programa y este otro programa. Y los lunes es el programa de esto, y los martes es el programa de esto, y los miércoles el programa de esto, y los jueves el programa de esto, y los viernes el programa de esto, y los sábados el programa de esto. ¿Y cómo yo colaboro en el programa? No, así no es. Si usted quiere descubrir el don espiritual que tiene, trate de darse cuenta, ¿cuándo es que usted salta a ayudar? Porque usted tiene que tener el deseo y la voluntad, la fuerza de voluntad. Hay gente que tiene deseo. Mire, yo pregunto aquí, al 100% de los miembros, ¿quiénes quieren servir? Y el 110% van a decir, yo quiero. ¿Verdad? Pero la fuerza de voluntad debe estar metida ahí. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don espiritual que está en ti. Él necesitaba que nosotros que lo ayudásemos, en particularmente a Timoteo. Tiene que haber, para descubrir el don, tiene que haber el deseo, pero tiene que haber la fuerza de voluntad. Hay gente que tiene deseo, pero no tiene fuerza de voluntad. Proverbios dice que el perezoso agarra la comida. ¿Y qué más? ¿Quién se sabe ese proverbio? Ajá. ¿Ah? Perdón, hermano, ¿quién no le... Ya voy. ¿Y después? No se la lleva a la boca. Le da pereza llevársela a la boca, a pesar de que tiene hambre. Pero el perezoso, dice el proverbio, agarra la comida y le da pereza llevársela. Puede que la gente tiene don y lo sabe, pero le da pereza ponerlo en práctica. ¿Sí me entiende? Le da pereza. De hecho, en la lectura dice la palabra siervo, inútil y ¿qué más? Perezoso. Ojo con los perezosos, ojo con los perezosos. Entonces, mis hermanos, cada uno de nosotros tiene un don espiritual.
Cada uno de ustedes Dios le ha dado un don espiritual y para descubrirlo no tiene que hacer ni cuestionario. Solamente cuando se caiga un queque, ve a ver lo que usted hace. Si usted que se queda sentado ahí sin hacer nada al respecto, estamos peligrando, estamos peligrando. ¿Ok? Y no le diga a la gente, vaya, hermana, vaya a buscar, ¿qué hace? Vaya a buscar un lampazo. No. Porque quizás la hermana no tiene el don de ayudar en esa área, ¿no? Aunque a veces hay que decir, a veces, especialmente a los chavalos, parate, ayudar, mira el trabajo que hay, ¿no? Porque a veces andan descuidados. Pero uno observa qué es lo que está ocurriendo y eso ocurre en el contexto de la iglesia. Hay muchos proyectos, pero ¿quiénes tienen el deseo y la fuerza de voluntad para hacerla? Así vas a descubrir los dones, sirviendo, porque los dones son para servir a la comunidad. Y Dios te ha dado un don espiritual y la cuestión es que no lo descuides. Que no lo descuides. Porque si lo descuidas, hay consecuencias que pueden ser garrafales. Garrafales digo, porque al final de cuentas el Señor nos va a pedir cuentas. Y hay de nosotros si no hicimos nada con lo que se nos dio. Por eso quise que el hermano Pedro leyera esta mañana esa parábola en Mateo. ¿Cómo somos ejemplos? Avivando el don que está en nosotros. Si no sabes cuál es tu don, que alguien te ayude y que tú también observes cómo te sientes impulsado o impulsada en el servicio, en el área del servicio. El versículo 15 dice, reflexiona sobre estas cosas. Les pregunto, oído, ¿qué cosas? Le está diciendo Timoteo, reflexiona sobre estas cosas. ¿Qué cosas? Ajá. Reflexiona sobre la lectura, sobre el paracaleo, la enseñanza, y también reflexiona de no descuidar tus dones. ¿Qué pasa cuando uno reflexiona? ¿Ah? Uno se detiene a pensar, gracias. Uno se detiene a pensar. Uno analiza, uno evalúa cuidadosamente, uno sobrepesa las cosas. Cuando uno reflexiona acerca de algo, no ocurre espontáneamente. Normalmente te tienes que como concentrar y poner atención. Y tienes que reflexionar acerca de estas cosas. Para ser ejemplo, mis hermanos, no solamente tenemos que ocuparnos en la escritura, en la exhortación, en la enseñanza y prestar atención a que no descuidemos los dones. Hay que reflexionar acerca de esas cosas. Es decir, tú te vas de aquí el domingo y tú no repasas el sermón. El lunes se te olvida cuál es el sermón. Te lo digo por experiencia. Se te olvida cuál fue el sermón. Si tú no lo hablas con tu familia, si tú no lo andas machucando y viendo, si tú no andas reflexionando, se te va a olvidar. Se te va a olvidar, seguro. Seguro. Entonces, el llamado de Pablo a Timoteo era, Timoteo, reflexiona sobre lo que te estoy diciendo, sentate, ponele cuidado. ¿Verdad? Ponte pilas con ahí. Versículo 4, la segunda parte del versículo 15 dice, reflexiona sobre esta cosa. Y la otra parte dice, dedícate a ellas. ¿Qué cosas, mis hermanos? ¿Quiénes son ellas? A la lectura, el paracaleo, la enseñanza, no descuidarse en los dones, a reflexionar, pero también le dice, ocúpate. Cuando usted le dice, ocúpate, ¿usted cree que alguien se puede ocupar de algo sentado? ¿Ah? No, imposible. Si usted le dice algo, ocúpate en lo que te dije, lo primero que usted va a esperar es que esa persona se levante de donde anda sentado o sentada. Y lo que Pablo está diciendo es, ocúpate. ¿Qué significa eso? El ocupar, el dedicarse a ellas. Perdón, la palabra era, dedícate a ellas.
a esas cosas de ocuparse en la lectura, de la exhortación y de todo eso. Pero dedícate, cuando una persona es dedicada a algo, ¿cómo usted mira a esa persona? Anda en eso. Anda, se mete totalmente. Cuando una persona es dedicada a eso, mi hermano, dedicado a su trabajo, anda en las cosas del trabajo. Se mete totalmente en el trabajo. Se sumerge totalmente en las cosas del trabajo. Lo consume eso del trabajo. Cuando es dedicado una persona a eso. Bien dedicado. Le ocupa tiempo a eso. Dice, ocúpate, dedícate a ellas. ¿A qué? A la enseñanza, a la exhortación, a la escritura, lo que estamos viendo. Y dice, para que tu aprovechamiento sea evidente por todos. A mí no me gusta la palabra aprovechamiento ahí. Debe ser más bien para que tu progreso. Póngale una notita ahí. Porque la mejor traducción ahí es para que tu progreso sea evidente. ¿El progreso de quién? ¿El progreso de quién? De acuerdo a la carta. ¿De quién? De Timoteo. Timoteo tenía que ser un ejemplo y una de las cosas de ser ejemplo era que se veía progreso. Aprovechamiento ahí debe ser la palabra progreso. Se veía su avance, su progreso. ¿Era evidente a quién? A los hermanos. ¿Se dan cuenta que los pastores y los ancianos también deben crecer? Los pastores y los ancianos deben crecer. Es más, la congregación debe notar que los pastores y los ancianos están progresando. Pablo dijo, no es que ya yo soy perfecto, sino que sigo avanzando. Así que aquellos que creen que el pastor ya llegó, mentira, eso no es bíblico. De hecho, al pastor se le debe ver progreso en su vida de piedad. ¿Y cómo sé ejemplo? Sé ese ejemplo en la lectura de las escrituras, en la exhortación, la enseñanza, sin descuidar los dones que se les ha dado. De esa forma. Versículo 16, el último versículo dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. ¿Ten cuidado de quién? ¿Ah? Del mismo. Mire, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuídate de Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, es decir, de la doctrina. ¿Por qué? Mis hermanos, porque la vida y la doctrina, la vida de Timoteo y la doctrina de Timoteo deben ser parejas. Es decir, no puede haber una desconexión entre cómo vive Timoteo y cómo enseña Timoteo. ¿Sí se da cuenta? Es importante de que tanto la vida de Timoteo, cuídate de ti mismo, y de la enseñanza, es decir, Timoteo tenía que estar pendiente de lo que él enseñaba, no sea que él no sea ejemplo, porque él tiene que ser ejemplo. Es requerido que yo sea un ejemplo para ustedes. No es requerido que yo sea perfecto, pero es requerido que yo sea ejemplo para la congregación, mis hermanos. Si un pastor no es ejemplo, ¿verdad? Entonces hay un problema. Y alguien tiene que llamar a botón al pastor o al anciano, porque es una comunidad. Acuérdense, yo estoy aquí no porque sea superior a ustedes. Yo estoy aquí porque tengo un don diferente al que usted tiene. ¿Sí me entiende? Cada uno de nosotros quiere operar en el don que Dios nos ha dado. Algunas personas, hablando de dones, algunas personas me preguntan, ¿y usted cómo supo que usted tiene el don de pastor? ¿Cómo usted supo eso? Y quizás la persona quiere escuchar, es que mire, una vez yo estaba orando, estaba en un ayuno, eran 3 días de ayuno que yo estaba haciendo, y entonces vino una hermana y dijo, tengo palabra para ti, hermano. Dígame, hermana, estoy esperando. No, así no fue para nada.
Para nada fue así. Entonces, ¿cómo yo sé que yo tengo porque usted sabe qué? Había una necesidad. Yo siempre digo esto. Yo sé manejar un carrito sedán de esos chiquitos, ¿no? Eso. Y había una necesidad que había que manejar un bus para llevarlo a otro lado. Bueno, yo no sé manejar bus. Yo manejo de ese chiquito, ¿verdad? Pero el principio más o menos de manejo es el mismo. Pues hay un volante, ¿verdad? Hay cambios. Yo manejo el chiquito. Bueno, pero no hay nadie que maneje el bus. ¡Hala! Señor, ¿qué hago? Señor, y ahora, y si tú estás diciendo que el bus tiene que ir para allá, ¿y quién está? Y miro para allá y no hay nadie, y miro para acá y no hay nadie, y miro para frente y no hay nadie. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Ah? Señor, ten misericordia de mí, primera vez que me voy a montar en este bus, pero tú ten misericordia, ponga a tus ángeles y ayúdame a hacer estos cambios bien, porque yo no sé hacer estos cambios. Porque esos buses tienen cambios de 10 niveles, de 3 niveles, yo no sé cuántos niveles tiene un bus, pues. ¿Verdad? Yo nunca he manejado un bus, pero así. Y el Señor, ¿qué dice? Confía en mí. Y no me lo dijo en un sueño, me lo dijo a través de su palabra, por cierto. ¿Ok? No me dijo en un sueño. Me lo dijo a través de su palabra. No te preocupes. Yo voy a hacer el que... Tú lo vas a manejar mal, pero yo voy a estar al lado tuyo, por si acaso no te va... Para que no te estrelles. Listo. No es complicado. Es un deseo de servir. Es simplemente eso. Es un deseo de servir. Y Dios va a revelar las cosas. Entonces, Timoteo tenía que tener cuidado de él mismo y de lo que estaba enseñando. Su vida tenía que ser de ejemplo. No podía él decir una cosa, que ustedes tienen que hacer esto y tenemos que ser dedicados a la palabra. Y Timoteo no conoce la palabra. Eso no es de ejemplo. Él está enseñando una cosa, pero está viviendo otra. Por eso le dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, para que estés pila. Al final le dice, persevera en estas cosas. Pregunto nuevamente, ¿qué cosas? La enseñanza, el paracaleo, ¿qué más? El no descuidarse, ¿verdad? ¿Qué más? También el reflexionar, ¿verdad? El dedicarse, persevera en estas cosas. Tú que eres ejemplo. Porque yo te dije, nadie tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, conducta, fe, amor, pureza. ¿Cómo se hace? Tienes que ocuparte, tienes que no descuidar, tienes que reflexionar, tienes que dedicarte, tienes que tener aún cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Y después le dice, persevera en estas cosas. Y después le dice, ¿por qué? Le dice, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Ay, mamá, mira este versículo, ¿verdad? Persevera en estas cosas, ya sabemos, porque haciéndolo, ¿a qué se refiere? Permaneciendo. Eso es lo que quiere decir, porque haciéndolo, es decir, permaneciendo. Bueno, podríamos verlo de esta forma, que dijera, persevera en estas cosas, porque perseverando, a eso se refiere. ¿Qué va a pasar? Vas a asegurar la salvación, tanto para ti como para los que te escuchan. Mis hermanos, nosotros debemos vivir una vida como si pudiésemos perder la salvación, reconociendo y entendiendo que no la podemos perder porque está en manos de Dios. ¿Sí me explico? Nosotros debemos vivir la vida como si pudiésemos perder la salvación, entendiendo que no la podemos perder porque está en las manos de Dios. Pero nuestra forma de vivir es una vida en la cual nos ocupamos, no descuidamos, reflexionamos, nos dedicamos, tenemos cuidado de nosotros mismos, perseveramos en esas cosas.
como si pudiésemos perder la salvación, pero confiando que no la podemos perder porque está en las manos del Señor. Por eso le dice, ¿qué pasa cuando una persona persevera en estas cosas? Va a ser ejemplo. De hecho, la Biblia dice en Filipenses 2:12, si no me equivoco, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Es lo mismo. ¿Qué pasa cuando una persona no persevera en todas esas cosas que hemos visto allí? ¿Cuál es el resultado? No tiene segura la salvación. No va a ser ejemplo. Y lo que va a ocurrir y lo que se va a entender es que esa persona nunca estuvo en las manos de Dios. Pero mis hermanos, nosotros perseveramos precisamente porque estamos en las manos de Dios. Perseveramos en estas cosas. Nos ocupamos en la salvación. No porque la vayamos a perder. No se trata de eso. Es precisamente porque la tenemos, nos ocupamos de eso. ¿Sí me entiendes? Nos ocupamos en nuestras vidas. Porque precisamente, en la salvación, porque precisamente la tenemos. De esa forma aseguraremos, confirmaremos que sí tenemos la salvación. ¿Qué pasa cuando una persona no persevera? Mis hermanos, ustedes me pueden decir cualquier cosa. Ustedes me pueden decir, no, está alejadito. Él está alejadito de los caminos de Dios. ¿Pero es cristiano? Sí, claro, pero él está alejadito. Mire, usted no tiene ninguna seguridad bíblica que esa persona en realidad sea un hijo o una hija de Dios. Pero como no nos gusta confrontar, no le decimos a la persona, mire, usted tiene que tener cuidado, porque aquí dice que si usted no persevera, usted no tiene seguro la salvación. Ah, sí, eso es porque ustedes son de los que salvos, siempre salvos y qué tal. No, precisamente porque somos salvos, perseveramos y estamos allí. Pero la Biblia dice que perseverando nosotros hacemos segura nuestra salvación. Porque el cristiano, hay una transformación interna que Dios lo ha hecho y el cristiano va a permanecer. Cristiano, entre comillas, que no permanece, su salvación está entre comillas, porque tan pronto yo puedo ver la palabra de Dios, yo no. Aquí una y otra vez dice la palabra, el cristiano permanece. Mire, puede ser, pero es que el hermano 10 años lo conocí en la iglesia, ahí metido hasta trabajaba en el ministerio. A mí no me importa eso, lo que usted hizo en el pasado. A mí no me importa si usted fue pastor, si usted fue cantante, si usted tocaba el piano, tocaba la batería por 10 años. A mí no me importa nada de eso. Me importa lo que es ahorita, en el momento presente. No se trata si creíste en el Señor Jesucristo, se trata, ¿estás creyendo? Esa es la pregunta. No se trata, ¿recibiste a Cristo en la campaña? ¿O te llamaron al altar y tú hiciste una oración? No se trata de eso. Se trata de, ¿crees? ¿Estás creyendo? ¿Estás creyendo? No es si te arrepentiste. Sí, tú te puedes haber arrepentido 20 años atrás. Es, ¿te estás arrepintiendo en la vida cristiana? Por eso es que aquí dice, persevera en estas cosas, porque haciéndolo no solamente vas a asegurar tu salvación, sino también, tanto para ti mismo como para los que te escuchan, hay una responsabilidad para Timoteo. Y esa responsabilidad es que él era pastor, él era una persona que daba enseñanza. Hermanos, si yo les estoy enseñando una cosa aquí chueca a ustedes, ¿qué pasa? Ustedes pueden estar en peligro, ¿verdad? Pero yo entiendo que también es la responsabilidad de ustedes. Porque como somos un cuerpo, es responsabilidad también, no solo, pero también de ustedes. Yo voy a recibir mayor condenación si yo ando enseñando algo que no debo estar enseñando. Yo voy a recibir. ¿Por qué? No porque yo sea superior, sino porque Dios me ha dado un don especial de pastoreo y de enseñanza. Entonces, más responsabilidad hay para mí, entonces más juicio hay para mí. Yo debo de tener cuidado.
pero también ustedes tienen la responsabilidad de ser como los de Berea. Entonces yo entiendo por qué aquí dice, asegurarás la salvación para ti, pero también para los que te escuchan. No queremos que aquí nadie diga, porque yo soy miembro hace 5 años en la iglesia, yo sé que yo soy salvo. Tú puedes ser miembro, puedes venir todos los días, puedes participar en ministerios, pero si tú no perseveras, si tú no estás siendo ejemplo, ocupándote en la lectura, en el paracaleo, en la enseñanza, si tú no estás usando tus dones. Pregunto, mis hermanos, ¿cuáles son tus dones? No me diga, voy a esperar que Norland compre el libro para leérmelo. No diga eso, por favor. Lo vamos a comprar, seguro. Pero mientras tanto, ¿cómo estás sirviendo al Señor? Por cierto, antes que se me olvide, yo no estoy hablando de que yo te tengo en una lista, o alguno de los hermanos tienen una lista. Le toca esto, 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 le toca esto. Yo me pregunto, y me he preguntado, ¿cuánto la gente dirá, yo me voy a anotar, en vez de me anotaron? ¿Verdad? Porque hay una diferencia. Hay una diferencia. No cuenta que a usted lo anotaron en una lista para que usted conozca sus dones. Eso no cuenta. Eso no cuenta para nada. Pero usted se ha puesto a decir, yo veo esta necesidad en la iglesia y yo quiero servir en la iglesia en esta área. Los que venimos si usted es miembro, pues espero que venga a la reunión de oraciones, excepto que esté, ¿verdad?, viva en otra parte, alejada. Pero en la reunión de oración se escuchan las necesidades que hay en la iglesia. Se escuchan también los proyectos que hay en la iglesia. Se escuchan los sueños que hay en la iglesia. Eso se escucha en la reunión de oración, precisamente porque venimos a Dios a ponerle estos sueños, estos deseos que hay en la congregación. Recuerden algo, mis hermanos. Yo les estoy capacitando a ustedes aquí. ¿Para qué? Para que ustedes hagan el ministerio. El problema que nosotros tenemos en nuestra sociedad latina es que las iglesias quedan tan centralizadas en el pastor que a menos que el pastor promueva y dirija un proyecto, el proyecto no se hace. Es más, hay que pedirle permiso al pastor. Se le puede pedir sabiduría al pastor, claro, ¿verdad? Porque no, para eso no. Pero sabiduría para que yo los pueda paracalear. Vaya, mijo, vaya, ¿verdad? Y si hay problema ahí me avisa, ¿verdad? Para que le ayudemos a resolver la cosa. Muchos proyectos hay, mucha necesidad como cuerpo de Cristo tenemos. Los hermanos expresan esas necesidades en la reunión de oración y usted se debe levantar. Oye, hermana, usted mencionó tal y tal y tal cosa. Mire, fíjese que yo puedo hacer eso. O yo me anoto. Yo quiero aquí tener un trasfondo así bien bonito de madera, de verdad. Todo así bien decorado, bien bonito. Que lo hagamos. A ver quién tiene don de pintor. O ¿cómo se llama el que trabaja con madera? De carpintería. Ponele, de carpintería, ¿verdad? Y yo quiero instalar dos pantallas ahí, una aquí, una allá, para que se vea así más tuani, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿quién tiene el don de electrónico? No. ¿Quién lo quiere hacer? Yo lo quiero hacer. Pero eso significa que va a resolver, no que me va a estar preguntando, hermano, aquí o aquí, blanco o azul o verde. No. Resuelva, ¿verdad? Porque esos son los que hacen, porque está sirviendo. No es que le va a preguntar al pastor a cada cosa qué va a hacer. No, hágalo, a ver qué se va a hacer, ¿verdad? Que quede bonito, que quede bien, es todo. Necesidades hay, hermano. Hermanos, créanme, necesidades hay. Ministerios a abrirse hay. Operaciones a abrirse hay. Pero necesitamos gente con dedicación a servir para conseguir los dones espirituales. Bueno, ¿estás segura de tu salvación?
¿Está segura tu salvación? Piensa en estas cosas. Reflexiona acerca de ellas. Ocúpate. Dedícate a ellas. ¿Puedes asegurar que eres salvo, que eres salva? ¿Eres ejemplo para la congregación? Estás procurando ser ejemplo para la congregación. No estamos pidiendo ser perfectos. Pero si tú no tienes seguro o segura la salvación, solamente hay una opción, y esa opción es Cristo, quien nos redime, nos ayuda, nos levanta, nos perdona de todo pecado que podamos haber hecho. No importa cuán feo haya sido ese pecado, la única esperanza la tenemos en Cristo, que nos salvó y nos tiene el poder para redimirnos. Y eso lo hacemos cuando estamos dispuestos a dejar nuestro pecado, a arrepentirnos y poner toda nuestra confianza en Cristo. Así que si tú no lo has hecho, yo te animo a hacerlo. Porque Dios va a empezar algo en tu vida y va a asegurar la salvación. Y porque lo va a asegurar, tú vas a comenzar a ser transformado o transformada en piedad y ser de ejemplo. Como le dijo Pablo a Timoteo en el versículo 12 de este capítulo. Vamos a orar. Padre, Señor, ayúdanos. No podemos hacer nada de esto si no te tenemos a ti. Queremos, Señor, que sea tu gracia sobre cada uno de nosotros para que estemos ocupados, no descuidemos lo que nos has dado por hacer. Señor, para que reflexionemos, para que nos dediquemos, tengamos cuidado también de nosotros mismos y perseveremos. Padre, yo te ruego que en mis hermanos tú les instruyas, les muevas, Dios, para perseverar y asegurar la salvación de sus almas. Glorifícate en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén.